Hablemos de libros. ¿Qué más? Un niño de 11 años saca un cuchillo y cambia su destino para siempre. Décadas después, un hombre levanta un imperio a sangre y fuego en la frontera. Y en el centro de esa historia, una pregunta incómoda. ¿Cuánta barbarie cabe debajo de una leyenda? Hoy hablamos de El hombre, de Guillermo Arriaga. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Libros ¿Qué más? Soy Hazel Payas, periodista, científica de datos y ante todo lectora. Si aún no lo has hecho, sigue este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o YouTube para no perderte ningún episodio. Guillermo Arriaga es narrador, guionista y director mexicano. Es el autor de los guiones de Amores Perros, 21 gramos y Babel, películas que lo colocaron como una de las voces más potentes del cine contemporáneo. Pero antes y después del cine, Arriaga ha sido novelista, y en El hombre construye una saga monumental que recorre 2 siglos de violencia, expansión territorial, esclavitud, capitalismo y el concepto de nación. Se trata de una novela coral, con 6 puntos de vista, con voces distintas, distintos ritmos, distintos lenguajes. Es una historia que comienza literalmente en medio de la acción. Durante la presentación de esta novela en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Arriaga explicó cómo nació la idea y cómo arranca esta historia. Yo me senté con una idea de escribir algo y poco a poco se va desarrollando una novela que no tiene nada que ver con lo que creí que iba a ser. La novela arranca con un personaje que se llama Jack Barley. Jack Barley es un muchacho que vive en el estado de Vermont. No crean que les estoy haciendo un spoiler. Es como la página 200 donde pasa esto. Y Jack Barley lo bulean, tiene 11 años y los grandes del pueblo en el que vive en 1815 lo bulean mucho. Y la novela arranca, porque dice que arranca con furia, cuando se empiezan a burlar de él por su condición de niño bastardo, de niño ilegítimo, como le quieran llamar en aquella época. Era hijo de una madre soltera, se están burlando de él, de repente se agacha, están varios grandulones alrededor de él, él tiene 11 años, saca un cuchillo y ¡pum! Le da un piquete al más grande de ellos. El tipo le dice, pégame duro, sin darse cuenta que le acaba de atravesar el corazón. Y los amigos se quedan pasmados y ven que se empieza a abrir un círculo de sangre alrededor del pecho. Y se da cuenta que ya le atravesó el corazón y este niño le pone otro puntazo aquí, en la yugular. Luego se voltea y le tira otro puntazo a otro de ellos. Y este personaje que se llama Jack Barley se convierte con el tiempo en el enemigo principal o en la némesis del personaje principal que se llama Henry Lloyd. Y definitivamente no estamos ante una escena gratuita, estamos ante el origen de una enemistad histórica. Arriaga no empieza con genealogías ni con explicaciones esta novela, la empieza con un acto brutal, un acto que define carácter, destino y conflicto. El niño humillado se convierte en amenaza, la víctima en verdugo, la violencia es el punto de partida y algo más. El detonante no es la ambición, sino la humillación. Y eso importa porque la novela no habla solo de poder, habla de heridas. Arriaga cuenta que la novela tiene 6 puntos de vista, cada uno con su propio vocabulario, ritmo y puntuación, y explica además su manera de narrar. Comenzar en medio de una acción. La novela cuenta 6 puntos de vista. Cada personaje tiene un propio viaje, tiene un propio periplo. Ahora sí puedo cantar. Ahora va a cambiar mi voz. Entonces cada uno tiene su propio periplo y procuré que cada punto de vista tuviera una
un lenguaje propio, una historia propia. Y cuando me refiero al lenguaje propio, significa un vocabulario distinto, cada uno tiene un vocabulario distinto, tiene una puntuación distinta, tiene un ritmo, un tono. Y hay algo que de alguna manera empecé a hacer desde que empecé a escribir, desde muy joven, que luego lo explicó García Márquez, yo no sabía cómo se llamaba, se llama in media res. In media res significa en la mitad de la acción. Y casi todo lo que escribo empieza con algo a la mitad de la acción. Entonces aquí vemos una acción, que luego vamos a entender qué es lo que sucede. No sé si alguien ha visto Amores Perros. Bueno, pues esa la escribí yo. Y si se dan cuenta, empieza con un in media res. Empieza con un accidente y luego nos vamos explicando. ¿Con una res? ¿No era un perro? Era un perro. Ya. Esto no es solo una decisión técnica, es una postura narrativa. Cada personaje no solo piensa distinto, habla distinto. El poder no suena igual que la esclavitud. El conquistador no respira igual que el despojado. Y esa in media res no es un truco. Es una forma de lanzarnos al caos antes de entenderlo. Primero el impacto, después la explicación, como la historia misma. La novela se expande hacia el sur, Alabama, plantaciones de algodón, matrimonios, fracasos, rupturas, y luego guerra, territorios perdidos por México, el despojo, la aparición del petróleo, la plata, el carbón, es decir, una infinidad de sucesos que nos toman la mano y nos van llevando en una tensión narrativa durante toda la lectura de esta novela. La idea original es un nombre que a mediados del siglo XIX trabaja en una plantación de algodón en Alabama, se casa con la hija del dueño de la plantación, que se llama Virginia, que no le puede dar hijos, razón por la cual después de 12 años de matrimonio decide, me voy porque no me puedes dar hijos. Pero se va en el momento en que el dueño de la plantación, el padre de ella, muere, y él le dice a su exmujer, que le paga, le compra 27 esclavos y 29 caballos, 30 caballos le compra. Le paga con todo su sueldo y con esos esclavos los libera y les dice, pueden irse si quieren, pero serían muy tontos si no vienen conmigo. Y se los lleva a los territorios que perdió México con la guerra de Estados Unidos, a despojar de esas propiedades a los rancheros mexicanos. Y para eso hace unas matazones brutales. Se roba 18 ranchos, lo cual con el tiempo descubren petróleo, descubren plata, descubren carbón, y el tipo funda un imperio brutal que vemos qué sucedió con ese imperio hasta el 2024, en que su trastaranieto, Henry Lloyd VI, se hace cargo del conglomerado. Y aquí la novela deja de ser íntima y se vuelve estructural. Ya no es un conflicto entre niños, es la construcción de riqueza sobre despojo, esclavos liberados que luego participan en nuevas violencias, territorios mexicanos convertidos en botín, una fortuna que se transmite de generación en generación hasta llegar al 2024, cuando la violencia fundacional se ha convertido en un gran conglomerado empresarial. La pregunta vuelve, ¿qué historias familiares preferimos no contar? Pero Arriaga no narra solo desde el poder. Hay una historia al final de la novela que comienza en África y él mismo nos cuenta de qué va. La quinta historia es de un muchacho que vive en una aldea en África y de pronto llegan unos tipos extraños a matar a sus padres y se lo llevan a él a los 9 años y a sus hermanas pequeñas y lo convierten en esclavo y todo el viaje de esclavitud que tiene que sufrir este hombre. La novela se atreve a hacer lo que muchas sagas evitan, seguir la cadena completa, desde el secuestro, el arranque brutal
y la ruptura del hogar. No hay acumulación de riqueza sin violencia previa, y Arriaga obliga al lector a mirar ese origen sin suavizarlo. En uno de los momentos más explícitos de la presentación de esta novela, el escritor habló de los pecados fundacionales de los que cada uno de nosotros como americanos, como latinoamericanos, somos responsables según él. Entonces, todos nosotros, los americanos, tenemos varios pecados fundacionales. Exterminio de las tribus originarias, esclavitud y despojos. Entonces, fue un siglo particularmente violento. Ahora, no olvidemos que la nación es un concepto muy joven. En 1492, España empezaba a existir como nación. Imagínense, si se supone que el país que nos dio origen a América Latina apenas se estaba formando en 1492, cuando llegaron Cortés acá, o Velasco, con ustedes, España apenas empezaba a ser nación. Ahora imagínense lo joven que es el concepto de nación en México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile. Son conceptos muy nuevos. Apenas estamos entendiendo qué significa el concepto nación. Hay un personaje en la novela que se llama Joaquín, que le va a dar mucha ternura. Si la leen verán por qué. Que le dan tierras y él dice, no las quiero porque las tierras son de todos. En los apaches, en los comanches, nadie decía, esto es mío. Es la naturaleza, ¿cómo que va a ser mío? Y llegamos a reconstruir con una visión muy distinta esta organización. Entonces, no solamente es el capitalismo, es toda la construcción de las naciones y el parto de América. Y bueno, aquí la novela se vuelve una reflexión histórica, porque dice Arriaga que la nación es un concepto joven, que México, lo que conocemos como México, Estados Unidos, Perú, Colombia, etc., son en realidad construcciones muy recientes, ideas muy recientes de lo que es una nación. Pero lo que no es reciente para él es la violencia, el exterminio de los pueblos originarios, la esclavitud y el despojo territorial. Y ese contraste es brutal, porque lo que hoy llamamos progreso nació de esa ruptura, de convertir naturaleza en propiedad, territorio en capital y memoria en empresa. El hombre no es una saga familiar, es una autopsia, una exploración de cómo se construyen las leyendas económicas, cómo se heredan las fortunas, cómo se maquillan los orígenes. Y sobre todo, es una pregunta abierta. ¿Podemos mirar nuestros mitos nacionales sin romantizarlos? Guillermo Arriaga no nos ofrece una redención fácil. Nos da, en cambio, una narrativa incómoda, polifónica, violenta, una historia ambiciosa y profundamente humana. Yo soy Hazel Fallas y esto fue Hablemos de Libros que Más. Si te gustó este episodio, compártelo, califícalo y cuéntame qué parte de la historia de tu país no suele contarse. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya saben, nunca dejen de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más?